Glitter amargo. Ay. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Glitter Amargo. Estamos en el primer programita estrenando este 2021, que ya habíamos dicho, este año es un poco particular y también el pasado, porque yo, aunque tuve semanitas de descanso, no sentí como tal un puente. Siento que pues el canal es el mismo, Alenka, a ver hasta cuándo realmente sentiremos que cambiamos de aires. Esperemos que pronto, espero que también se encuentren muy bien dentro de las situaciones en las que pues esta pandemia nos tiene, que podamos ir encontrando también mucha paz interior y con nuestros familiares. Alenka, bienvenida, Alenka Feral, muy buen día. Hola, buen día, Pri. Sí, tienes razón en lo que comentas del año. Yo creo que todavía falta mucho para que sintamos esos cambios de aires y bueno, con justa razón espero que se estén cuidando lo más posible. Estamos en el momento más intenso de la pandemia y justo lo que comentábamos Pri y yo hace un minuto es que de pronto a lo mejor la idea de que cambiamos de año nos puede hacer sentir como de, ya todo está nuevo y no hay tanto problema. Me acabo de enterar igual por las noticias que pues hoy llegaron los Reyes Magos, entonces también pues sé que sus enviados estuvieron cubriendo todas las calles del centro y Tepito y las imágenes son, quisiera decir algo bonito, pero son espeluznantes. O sea, realmente de ver toda esta gente en un momento tan grave, tan pegadita en las calles y con estas transacciones de dinero y demás. Pero fuera de eso, y ya para no ponerme muy darky, pero sí queriendo hacerles hincapié en que se cuiden mucho de que no, o sea, está muy, muy, muy seria la situación. Pues estamos aquí en un capítulo más virtual, Frida, para hablar hoy y porque nos lo pidió porque ahora sí que porque ustedes lo pidieron, Armanda, que está en redes como Adnamra, que es vocalista de Las Navajas, entre otras cosas, nos pidió que habláramos sobre Nahui Olin, Frida, este personaje interesantísimo, Nahui Olin. Nahui Olin, apadrinada así por un pintor importante en México, el doctor ATL, pero su nombre de pila y el nombre por el cual también se le hace una revaloración, ¿no? A su nombre como tal es Carmen Mondragón. Carmen Mondragón Balseca. No dejemos de lado a su madre, por favor, Frida, porque estamos acostumbradas y ya no. Carmen Mondragón Balseca, justamente, y ya tú nos dirás un breviario de cómo fueron sus inicios, porque también, como lo hemos mencionado, también muchas mujeres de épocas pasadas, o la mayoría de las que han podido romper un tanto esos sistemas o jugar con ellos, pues han tenido una educación y toda una cuna bastante buena, ¿no? Una posición económica bastante favorable, así que ella no fue la excepción, también viene de una familia importante en la historia de México, particularmente, pero bueno, no se quedó nada más en soy hija rica y ya, ¿no? Sino que también aprovechó al menos en lo educativo para instruirse, ¿no? Desde joven. Sí, Frida, ¿y por qué es importante hablar de este personaje? O sea, ¿por qué nos llama la atención? Hay muchos mitos y ficción entre realidad de esta mujer, desde sus principios hasta el típico adjetivo que utilizan para hablar de las mujeres al final de su vida, de que era una loca. Pero esto nada más para dejarles picades un poquito sobre lo que es este personaje tan complejo de Nahui Olin, Carmen Mondragón Balseca, que si tuviéramos que definirla con un adjetivo, con una sola palabra, lo que fue su vida y lo que fue ella, yo escogería intensidad. Y a la hora de leer, creo que muchas personas estarían de acuerdo que fue una mujer que fue admirada por su inteligencia y su audacia, su elocuencia, su fluidez en la poesía y la profundidad de sus reflexiones a la hora de escribir, porque dejó también muchos diarios que luego fueron editados muchos años después, porque hubo un tiempo en que ella estuvo en el olvido. Pero hablando de sus comienzos, digamos que Carmen Mondragón Balseca nació el 8 de julio de 1893 en la Ciudad de México. Era la quinta de 7 hijos del matrimonio entre Mercedes Balseca y el general Manuel Mondragón. Esto es en tiempos del Porfiriato. En 1897, ella teniendo 4 años, viajaron a Francia por el trabajo de su papá
al parecer porque fue comisionado por el gobierno justo de Porfirio Díaz para terminar de diseñar un cañón. Y bueno, estudió en París y tuvo una esmerada educación de privilegio como corresponde a las familias de ahora sí, iba a decir de buena cuna, o no sé cómo dicen, pero las familias de mucho varo, generalmente coludidas con el gobierno, que son los que tienen mal. En 1905 volvió a México y vivieron en una casa en Tacubaya que sus papás habían pedido que tuviera muchos murales, tenía muchos murales. Hablemos de que estos eran también tiempos donde el muralismo empezó a cobrar esta fuerza y pues eso llamó mucho la atención de Carmen y ella siempre le interesó la pintura desde muy pequeña. Aquí en México estudió en el colegio francés y asombró mucho a sus maestros por su precocidad intelectual y su cultura, porque a los 10 años ya te podía hablar de Voltaire y de Rousseau, ¿no? Entonces ya tenía todas estas ideas novedosas que también aquí les impresionaban mucho y tomémoslo en cuenta, o sea, siempre fue una mujer que dijeron adelantada a su época, pero también, pues en Francia estaban en otro pedo. Así como tú mencionabas en el programa pasado, que en los 70s en Francia ya estaban viendo cosas que nosotros estamos viendo apenas en Argentina y México, como los temas del aborto y bla, bla, bla. Pues igual en Francia la educación que ella tuvo al vivir ahí tantos años y tener su primera formación, pues la volvió una mujer muy moderna, que a la hora de llegar a México, pues era muy chocante que tuviera el cabello corto y la llamaban la pelona, ¿no? Porque era como de ¿cómo? Y que tuviera faldas a la rodilla, que era como la moda francesa y aquí era como de ¿qué está pasando? Sí, imagínate, si por cuántos siglos el cabello de la mujer ha sido como uno de los tesoros más cuidados para las señoritas. Digo, yo peco de eso porque a mí me encanta mi cabello largo y demás, ¿no? También me lo he cortado, pues, pero sin duda se nos ha hecho eso, ¿no? Que le demos demasiado valor a nuestro cabello. Y que bueno, también tiene otras cuestiones de conectividad con el mundo y la naturaleza, ¿no? Como nuestras raíces hacia el exterior, pero bueno, ese es otro tema. En este sentido, era muy importante, ¿no? Porque, o sea, y que a la fecha nos sigue impactando cuando vemos que alguna mujer u hombre incluso se rapa, es como, ¿no? Sansón, ¿no? Es como de quitarte una parte, lo que te enmarca, ¿no? Y entonces que una mujer de esta época regresara con el cabello de casquete corto en ese corte es bastante fuerte porque es como, no eres, o sea, no eres hombre, ¿no? No eres un muchachito que te decían, ¿dónde están tus trenzas? Entonces, sí, fue bastante impactante para la época y también en la moda, ella era muy fashion también, entonces impuso y rompió ante una sociedad que, bueno, no por presumir ni nada, pero las invito a que chequen una entrada que hice en mi blog, que está por ahí en internet, se llama, si le ponen a Wiolin Frida Rebontulet, van a encontrar la entrada y ahí van a poder ver varias fotos que estuve buscando de que reflejan la sociedad en la que se movía Nahui Olin, que sin duda pues son completamente de vestidos largos, sombreros, sombreros con plumas, ¿no? Los hombres todos siempre ensacados y con su sombrerito de bombín. O sea, ella venía como de un tiempo futuro. Sí, Frida, sí lo venía y además, pues era muy desprejuiciada y libre en su manera de vivir. Justamente también desde los 10 años ya escribía, a los 10 años escribió un texto llamado A los 10 años sobre mi pupitre, que hablaba, pues a mí lo leí, desafortunadamente no lo tengo ahora a la mano, pero era muy precoz, para bien, o sea, hablaba como una mujer grande sobre que no iba a permitir o sea, literal en ese texto dice, no voy a permitir que se me impongan por ser mujer todas estas cosas y que no se me permita vivir en libertad y me rebelo, ¿no? Me rebelo a mi edad, a mi corta edad, me rebelo a mis padres, me rebelo a este sistema que me quiere oprimir, tal cual, ese tipo de reflexiones. Se dice que ella también, pues, tuvo acercamientos en París a la literatura, a los escritos de Mary Wollstonecraft, que la hemos tocado en varios temas, que es una de las madres del feminismo, la escritora de la vindicación de los derechos de la mujer. Y
pues esa era Nahui Olin. Cuando llegó aquí en la adolescencia, que volvió a México, al poco tiempo conoció a Manuel Rodríguez Lozano, que era en ese momento un cadete, y era muy guapo, y era muy galán, y se enamoraron. Ella tenía 19 y él tenía 22, al parecer, si no me equivoco. Se enamoraron y se casaron en 1913, y juntos se fueron a vivir a París. Lo que es curioso es que Manuel Rodríguez Lozano en ese momento era cadete, pero luego se volvió uno de los pintores más importantes del movimiento de los contemporáneos, era parte de los contemporáneos, del que era parte también, pues, Diego Rivera, escritores como Gilberto Owen, entre otros, que hablaremos más adelante. Pero bueno, se fueron a vivir a París y ahí convivieron con artistas como Diego Rivera, Georges Braque, Henri Matisse y Pablo Picasso. Imagínate qué interesante, Frida. O sea, a esa edad, irte a vivir a París y poder convivir con estos grandes artistas. Luego estalló la Primera Guerra Mundial y pues esta familia, la familia de su esposo se refugió en España, y ahí es donde ellos fueron a vivir y empezaron a pintar. Ambos empezaron a pintar. Se piensa que tal vez Nahui Olin empezó a pintar hasta que conoció al doctor Atul, y no es verdad. Ella siempre tuvo este acercamiento a la pintura, y ahí empezaron a pintar ella y su marido. Y ahí es donde nació su único hijo, que murió asfixiado, al parecer. Se sabe muy poco sobre las situaciones que rodearon la muerte de su hijo, y curiosamente su esposo, Manuel Rodríguez Lozano, dijo que ella lo había asfixiado, que ella lo había matado. Ellos ya empezaban a tener muchos problemas en su matrimonio por diferencias de temperamento, ¿no? Ella era una mujer muy libre y él era un hombre mucho más reservado. Y por esos tiempos, Nahui Olin se enteró que a su marido le gustaban los hombres, era abiertamente bisexual y tenía más tendencia al gusto por los hombres. Entonces, para ella fue algo muy choqueante decir, ¿cómo es posible que yo, siendo así de hermosa y siendo esta mujer, tú tengas amoríos con hombres, ¿no? O sea, era muy ofensivo para ella, y dicen por ahí, porque no se sabe, que fue por esta cuestión de enojo hacia él que ella no quiso tener un hijo con él. Entonces, él sí abiertamente decía entre sus amigos que ella había asfixiado al bebé, lo cual, pues, no se sabe. Es algo que vamos a dejar ahí abierto, porque también a mí me parece muy curioso que todavía siguieron viviendo juntos en esta relación tortuosa 6 años. Free, yo no sé, pero si tú estás con alguien que asfixió a tu hija, pues no creo que todavía te quedarías a vivir 6 años más con ellos, pero, o sea, no sé. Sí, también yo creo que, digo, es un capítulo que se queda ahí abierto porque nunca se comprobó, pero también, digo, si a la fecha todavía existen matrimonios que hasta la muerte, porque Dios los casó o porque tienen hijos, pues yo creo que antes más era el peso, ¿no? Tal vez como de, pues somos marido y mujer, tenemos que llevar esto al final, aunque ya ni nos querramos y aunque yo piense o sospeche de ti por asesinar a nuestro hijo, ¿no? Creo que, creo que las épocas son muy duras para cada generación, y tal vez eso también los condicionó o a él a como aguantar, ¿no? Pero quién sabe. Ahora sí que ahí lo dejamos abierto porque no se pudo comprobar nunca de la forma oficial en la que falleció el pequeño. Pero sin duda de ahí pues también se vino una serie de, no sé si quieras comentarlo, Alenka, que terminó con esta pareja para seguir con otras. También dentro de este desarrollo que tuvo Nahui Olin o Carmen Mondragón Balseca, también tú lo mencionaste, empezó ella escribiendo desde muy joven. Toda su obra, tanto la pintura como la escritura, la fotografía, bueno, las fotografías que le hacían, siempre el tema principal pues era bastante sobre el erotismo. También sobre relaciones, el amor, también sobre pues esos rasgos de vanidad que todos podemos tener, ¿no? En algún momento también era vanidosilla, nuestra Nahui. ¿Qué más? Muy vanidosa, Frida, no medio, era ultra vanidosa. Estuve y lean ustedes y me confirman sus escritos, y sí, era súper, súper vanidosa. Sabía lo que tenía, pero no sé, un poco extremo para mí, la verdad. Pero también dentro de su poema, dentro de sus poemarios y escritos, tenía muchas referencias a la naturaleza. Entonces tenía también estos momentos en los que ella podía reflexionar, ¿no? Sobre el otoño, por ejemplo, sobre los árboles, sobre la naturaleza en general, ¿no? Las etapas
de las estaciones, entonces eso también creo que es algo que no se conoce mucho de ella y vale la pena irlo rescatando. Así que también Alenka, ella de acuerdo a las diferentes personas con las que se fue relacionando, es que también digo, eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando tú tienes una relación y termina, agradeces, o sea, obviamente te sientes mal y todo este show, pero también hay algo de esas personas que se queda en ti y que agradeces porque te motivaron a continuar con algo o a explorar otra faceta o a cambiar definitivamente. O sea, nunca nos quedamos en cero, ¿no? Después de una relación. Y eso ella también lo supo aprovechar muy bien porque con cada relación que tenía, sea hombre o mujer, o relación incluso de viajes, por ejemplo, le servían mucho para poder desarrollar su obra y eso también se ve reflejado en su pintura. En su pintura, por ejemplo, también se ve el reflejo del arte cubano. Ella, si bien no es una pintora como, o sea, del perfeccionismo geométrico, por ejemplo, por decirlo, o con una técnica, digamos, renacentista, bueno, la gente empezó, y más los hombres de esa época, quienes sean los que marcaban, queramos o no, la pauta de lo que era arte, lo que no era arte, quién entraba al círculo, quién no entraba al círculo. Recordemos a André Breton, ¿no? Él era el que oficialmente decía, tú eres surrealista, tú no eres surrealista. Entonces, bueno, esas cosas que se adjudicaban, pues a ella siempre la pusieron como de, bueno, tú eres nuestra modelo, tú eres nuestra musa, tú eres la bella, ponte ahí y te tomamos fotos, ¿no? Todo lo que tú hagas por tu mano, por tu obra, pues es medio ahí, medio naif, medio infantil, medio ingenuo. Entonces ahí se quedó y ya ustedes juzguen, ¿no? Pero en general sí nos podemos saber qué es arte y estas cuestiones, pues finalmente lo que ella era pertenece a un estilo particular también del arte universal. Sí, Frida, sí. Y ella me gustaría más o menos, ahora que estás entrando en esa cuestión de que fue musa y posaba para distintos artistas, les mencionaríamos que entre ellos están Diego Rivera, Roberto Montenegro, El Corcito, Doctor Atul, claramente con quien tuvo una relación cuando regresó a México y terminó con su esposo, definitivamente, que ya les contaremos un poquito de eso, es muy interesante esa relación. Y García Cabral, y uno que no me había dado cuenta y ahorita acabo de descubrir es que también de Jean Charlotte. Y a mí me gusta mucho la obra de Jean Charlotte. Para quienes hayan ido a San Ildefonso, Jean Charlotte es el que está en el último piso y tiene tiene este mural enorme de caballos como enloquecidos y como entre caballeros y indígenas con los hongos, preciosos, así con unos colores increíbles. Seguro lo recuerdan, es el último piso de la última escalinata. Y pues entre ellos Jean Charlotte, pero también son muy conocidos sus desnudos y fue algo muy escandaloso para la época que ella posara desnuda, o sea, era algo que no era bien visto, no era aceptable. Dicen que ella fue la primera en posar desnuda, no sé, eso sí, no lo tenemos, pero pues bueno, dentro de la idea así representada de ella está eso, ¿no? De que fue la primera en posar desnuda, mucho para el desconcierto de otros y también para la liberación de otras mujeres, ¿no? Que probablemente también, es como ahora que ves las mujeres posando desnudas en Instagram. Ya sé, por un lado dirás así de qué chido y por otro así de, ay no, pues es que cómo si eso. La misma discusión había en esa época, la misma exactamente, Alenka, porque para las mujeres de la época, ahorita Alenka le enseñaba hace ratito una fotografía donde había mucha gente muy bien vestida, pues a esa sociedad porfirista es a la que se enfrentaba una moderna Nahui, o sea, donde mujeres vestían con sombrero de pluma, vestidos largos, cabello peinadito y recogido en chinitos, y ella con el cabello despeinado, cortito y faldas y desnuda. Es como, ¿qué está pasando? O sea, realmente ahí le aplicaban la palabra de es una loca, ¿no? O sea, o sea, ella no es para matrimonio, ella pues eso, ¿no? Lo que se consideraba como las modelos o los modelos, como es gente que en cualquier momento se puede prostituir y para eso sirve, ¿no? O sea, sí la veían como muy críticamente con esos ojos, la sociedad conservadora, la sociedad artística yo creo que tal vez un poco menos, ¿no? Tal vez sí le abrían, le hacían cobijo a ella, pero realmente yo creo que también fue muy,
muy objetificada, ¿no? Incluso por ella misma algunas veces. Sí, eso es lo interesante de la discusión que también, bueno, de lo que hemos estado platicando tú y yo sobre Nahui Olin, ¿no? Como estos dos lados de la moneda, tanto de ella hacerlo como que se lo hicieran, y pues también de que pues todos estamos fluyendo entre estos dos lados, nadie es perfecto y a veces somos contradictorios. Antes de pasar un poquito más directo a eso, quería comentarles que entre los fotógrafos que destacan que le hicieron retratos, fotografías, están Antonio Garduño y Edward Weston, y que Nahui estaba muy en pro del feminismo en esa época. Ella apoyaba y se manifestaba por los derechos de las mujeres, de votar, de los derechos de las mujeres a tener su casa, sus propiedades, tener cosas para ellas mismas sin tener que tener a un hombre, porque recordemos, en ese momento estabas bajo la tutela de un hombre. De una u otra manera tenías que tener un hombre detrás de ti para que se te validara, y tú solita no podías pararte sobre tus dos piernas. Entonces ella siempre estuvo apoyando estos movimientos, y hay un pequeño escrito al respecto que ella hizo que dice sobre ser mujer justamente. Dice: el cáncer de nuestra carne que oprime nuestro espíritu sin restarle fuerza es el cáncer famoso con que nacemos, estigma de mujer. Ese microbio que nos roba vida proviene de leyes prostituidas, de poderes legislativos, de poderes religiosos, de poderes paternos. Y algunas mujeres con poca materia, con el poco espíritu, crecen como flores de belleza frágil, sin savia, cultivadas en cuidados prados para ser trasplantadas en maceta, inverosímiles. Entonces, bueno, ahí muestra un poquito como este pensamiento, Free. Claro, entonces esta discusión, de hecho en la entrada del blog que les digo que pueden consultar despuesito, es interesante. Bueno, yo ahí planteo que ella era la influencer de esa época, como ahora lo podemos ver nosotros de forma digital, ya que justamente ella al ser tan, o sea, tan conocida por una sociedad y tan, o sea, que escandalizaba a esa sociedad, pues era una influencer porque la odiabas o la amabas, hablabas bien o hablabas mal de ella, entonces ella era como una especie de influencer para nuevas generaciones y para las que ya existían, pues lo que no se debía hacer, ¿no? Trágicamente, su final, pues les dio como la prueba a esa sociedad de, ya ves cómo cómo puedes terminar como la señora de los gatos si sigues por ese camino. Lamentablemente, de ahí surgió ese cliché que iremos para allá, ese estigma o esa categoría. Pero finalmente, y bueno, José Emilio Pacheco en algún momento lo dijo, dice, en algún momento las paredes y los pósters van a ser arrancados con las Fridas que hay por todos lados para ponerlos en Nahui Olin, y va a pasar de una fridomanía a una Nahuimanía, ¿no? Porque justamente en estas mujeres tan intensas, tan revolucionarias en algunos aspectos y en otros, como lo mencionabas tú, Alenka, con grandes contradicciones, es que nos reflejamos justamente, porque nos estamos reflejando en este sentido de querer liberarnos y a la vez ser atraídas por un sistema que nos dice tienes que cuidar a tu hombre, tienes que cuidar a tu hombre, tienes que venerar también tu belleza, tienes que valorar cuando eres, o sea, todo, o sea, es un voy contracorriente. Y que en ellas lo vemos bastante, o sea, en un extremo bastante reflejado, y por eso es que también son símbolos para las mujeres. Yo espero que por ser símbolos más allá de lo comercial y por ver, oh, cuánto sufrió o así, las veamos por lo bueno, ¿no? Por lo que pudieron aportar. Sí, porque además Nahui fue olvidada completamente en la época de su muerte, y desafortunadamente creo que también tiene que ver con que Nahui, siendo una mujer tan brillante en tantos aspectos, ponía mucho peso sobre su belleza. Y lo digo por haber leído la correspondencia que mantenía con muchos de sus amantes, ¿no? La manera en que se refiere a ella misma, el hecho de que siempre estaba hablando de lo hermosa que ella era, hacia ella misma, pero también a sus amantes, así de, tú reptil horrible, cuando terminó con doctorado, nunca vas a tener el lujo de ver esta maravillosa belleza, mis ojos profundos. O sea, hasta cuando estaba en el mejor momento con él, 2 días después de conocerlo, que le escribió una carta, 2 días, no después de conocerlo, se conocen en una fiesta a los que fueron invitados los dos.
Y hay un escrito muy famoso del doctor Atle cuando llega a su casa y menciona así de, oh, me he perdido para siempre, yo que llevaba una vida tranquila y no esperaba que esto yo ya como española, y no esperaba que esto me sucediera, y de pronto ya, o sea, cruzando la sala veo estos ojos profundos color mar y este cuerpo esbelto pero lleno de curvas y esta mujer que me ha quitado la tranquilidad para siempre, y ya saben, esta forma de escribir de la época, y él pues siendo pintor y creador, pues se volvió loco por ella, y él invitó a ella y a su marido, con quien todavía estaba casada en ese momento, a que fueran a su casa a visitarlo, y ella llegó sola. Llegó sola, así de, bueno, solo estamos tú y yo. Y 2 días después, o sea, obviamente sucedió algo ahí, porque 2 días después ella le escribe así de lo que tú y yo tenemos, y el romance y el amor, y te puedes perder en la profundidad de mis maravillosos ojos espectaculares, casi así. Y así, eso es como una constante. De hecho, Nahui Olin, hacia el final de su vida, cuando era viejita, y dicen que empezó a tener, o sea, empezaron a decir que estaba loca. Ahorita hablaremos también de ese tema de la locura y de, bueno, si hay una cierta locura que existe, y también está la idea de llamarle loca a todas las mujeres que no corresponden a como deben de ser en su época, pero ella sentía que ella era una parte fundamental del ciclo del sol y de las estrellas, que si ella no ponía de su parte, el sol no iba a salir al día siguiente, y tampoco las estrellas. Y hay 2 maneras de verlo, como desde uno, ok, te das una importancia muy cabrona, pero por ejemplo los aztecas también tenían esta idea en la cosmogonía de que ellos formaban parte de ese ritual, y que, que si ellos no hacían sus ofrendas, ponían en riesgo de que tal vez al día siguiente saliera el sol, y bueno, es también como sentirte parte de ello, ¿no? Y ella, a los pocos días antes de morir, sí le llegó a decir a su sobrina, yo no me voy a morir. Aquí yo lo que veo la pena rescatar también es qué padre que una misma pueda o sea, saber quién es, ¿no? Donde hay que también tener el límite es de que no solamente por nuestra belleza y juventud es por lo que valemos. Es lo que hay que sopesar ahí con mucha templanza para ir pues creciendo más allá de poner valor solamente en lo físico. Oye, Alenka, ¿qué te parece si vamos a la sección de poesía? Y ahorita regresamos. Vulvas parlantes. Pozo para los artistas. Yo pozo para los artistas que hacen cuadros siempre nuevos cuando pozo, y todas las veces yo soy otra cosa que ellos no han visto todavía, y ellos atormentan con nuevos cuadros que pintan para hacer una sola cosa, que es que mi espíritu derramado en mi cuerpo escapándose por mis ojos, y ellos atormentan. Nahui Olin. Es un fragmento, es larguito. Y aquí tenemos uno chiquito que dice... Este está fuertecito. Dice, independiente fui para no permitirme pudrirme sin renovarme. Hoy, independiente, pudriéndome, me renuevo para vivir. Yo también tengo uno por aquí que habla un poco sobre esta cuestión de envejecer, ¿no? Que estaría bonito hablar de ello ahorita. El inmenso dolor que reside en el corazón marchita el cuerpo sin ablandar el espíritu en su inmenso deseo. Y es un deseo que quema la sangre, que sacude los nervios, que marchita el cuerpo, sin ablandar la energía del espíritu, que ama su propia vida, el deseo de ser. Y el cuerpo se consume, y el sufrir lo mata, lo seca, en su carne, y el deseo infinito es mayor, y el espíritu no se ablanda en su formidable deseo de ser, y es solo dolor que marchita el cuerpo. Eso me recuerda un poco a cómo nunca corresponde cómo nos sentimos por dentro a lo que es nuestro cuerpo, ¿no? O sea, mi papá me lo decía el otro día, y lo decía Marguerite Yourcenar en las memorias de Adriano, de cómo me decía mi papá, es que Alenka, yo me sigo sintiendo igual, o sea, yo sigo siendo ese joven por dentro, ¿no? O ese hombre, Guillermo, y mi cuerpo simplemente ya no me responde, ¿sabes? O sea, mi cuerpo ya no responde a quién soy por dentro. Y Marguerite tiene una frase muy hermosa que dice, mi cuerpo
ese amigo mejor conocido, ese amigo, ese compañero mejor conocido que mi alma, no es más que un monstruo solapado que un día terminará por devorarme. Y hoy, Alenka, mi mamá me decía, Frida, es que esto es como un sueño, como un despertar. Dice, yo hay veces que abro los ojos y digo, ay, es un nuevo día. ¿Qué? Mi hija tiene 28 años, mi otra hija tiene 30 y tantos, yo tengo 60 y tantos, pero si ayer estaba en la prepa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, me saco de onda que mi mamá me diga eso, ¿no? Pero es una realidad, de repente, y cuando vamos creciendo se va viendo, se va sintiendo poquito a poquito eso, ¿no? De que se te va rápido el tiempo y de repente despiertas y es como de, ¿qué? ¿Ya pasó todo esto? Sí, Frida, tal cual. Y eso es lo que platicábamos un poquito del peso que se ha puesto sobre la mujer y sobre su belleza, ¿no? Regresando a Nahui un poco, así como platicábamos en el capítulo de Mujeres Inventoras sobre Heidi Lamar y cómo realmente todo lo que se ensalzaba de ella era que era hermosa y eso la marcó a la hora de envejecer. Pues a Nahui Olin también, ¿no? O sea, es poner ese excesivo peso sobre alguien porque es tan bello, no poder valorar el resto de su persona siendo una mujer que era fuego, ¿no? O sea, que era intensidad y que fue una mujer que se atrevió a vivir sin miedo y por eso fue una orillada de la sociedad, tanto por lo mismo, ¿no? O sea, tanto por ser hermosa como por ser inteligente, como por ser, por hablar y atreverse a existir sin los prejuicios de su época y sin miedo a lo que iban a decir, porque eso es lo que ella tuvo también mucho, o sea, no tuvo miedo a ser quien tenía que ser, aunque se tuviera que echar encima a todes en la época, ¿no? Y llevar a cuestas una sensualidad y un erotismo tan abierto para un momento en que, como tú mencionabas, era muy poco aceptado, o sea, apenas empezaban a abrir esos caminos, pero también eso, envejecer y perder eso y que entonces ya nadie te tome en cuenta porque ya perdiste tu belleza, ¿no? O sea, decían en uno de los escritos que leí al respecto que me parecía bastante misógina la manera en que esta mujer se refería a ella, tanto diciendo que era una ninfómana todo el tiempo una y otra vez, que creo que tenía que ver con esta libertad de su erotismo, que también, o sea, no sé, existe la ninfomanía, pero también creo que es una manera como quién eres tú para decir eso, o sea, dónde está la prueba, el escrito, como para que digas por qué era una mujer que le gustaba mucho el sexo y era una persona muy erótica, te atrevas a mencionarlo de esa manera, pero esta mujer también decía, y se hizo vieja y estaba bien gorda, y es como, ¿no? O sea, se puso bien gorda y, o sea, la manera de decirlo y demás era como casi una venganza, ¿no? O sea, es como casi un cuento de José Emilio Pacheco que me gusta mucho y que además a mi hija le pasó una vez en la escuela, porque, o sea, en el cuento de José Emilio dice tal cual que eran dos amigas, ¿no? Que habían crecido juntas desde que eran niñas y demás, pero cuando se volvieron adolescentes y adultas, una era muy hermosa y empezó a tener pretendientes de mucho varo, y la otra se quedó como, pues, a vestir santos, por decirlo de alguna manera, y no era agraciada, digámoslo así, y pues empezó a amargarse mucho y ya no quería ver a su otra amiga porque la otra, pues, se había casado con un güey millonario y le iba muy bien, pero nunca había tenido hijos y se casó un buen de veces, y siempre que la quería ver la amiga, que siempre la recibía, pues, con mucho amor, la otra nunca la quería ver porque estaba muy amargada al respecto, y que un día se la topó en la calle muchos años después y ya estaba vieja, jodida, traqueteada por la vida y por todos sus desamores, y que la recibió con los brazos abiertos así como de, amiga, qué gusto verte, porque ya, y entonces, o sea, eso me hizo recordar que a mi hija en la primaria tenía una compañerita, que había otra niña que era muy atractiva y muy bonita, según ellas, y que le decía así de, ay, es que ¿por qué es tan bonita ella? Esta niña le decía, es que es muy bonita, pero se le va a acabar. Y me dio mucha risa. Era una niñita de primaria hablando como señora amargada. Además, se le va a acabar, sí, en como 60 años, porque tienen, o sea, están en la primaria. O sea, me dio mucha risa. Es algo que me recuerda mucho ese cuento y me da, o sea, que sí existe, ¿no? Es algo real, Frida, esta manifestación de la envidia. Definitivamente, ya me acordé de este cuento, no me acuerdo del nombre, pero es interesante porque el cuento está narrado desde esta mujer envidiosa,
Desde me la encontré y me dio tanta tristeza verla en esa condición, pero a la vez me dio una seguridad del poder hablarle porque la vi peor que yo, ¿no? Entonces, y es como de, ¡ay, qué mala onda!, ¿no? O sea, es que así nos han educado en que entre amigas podemos ser muy amigas, pero nos envidiamos. Y eso creo que es lo peligroso, justamente en estas reseñas que tú decías, ¿no? Que le dice gorda, ninfómana y demás. Es como, oye, es a lo que ahora apelamos, ¿no? A ser sororas y no hablar mal de entre nosotras, mujeres, porque por cuestiones de celos, envidia, que obedecen pues a un sistema patriarcal, ¿no? Machista, donde nos dicen, ustedes se tienen que pelear por nosotros. Sí, exactamente, y que seguramente veían a Nahui como una gran amenaza, ¿no? Esta mujer que ya ni estaba casada, que andaba con quien se le daba la gana y que pues, o sea, que ahora sí que no tenía problemas en desnudarse, entonces, pues, quién sabe cuántas pasiones y podía desatar. Y en ese aspecto, algo que pasó con Nahui es que ella en un viaje que hizo, porque sí llegó a tener ciertas exposiciones de su obra en Bilbao. También tocaba el piano desde que era niña, porque su mamá le enseñó, y también llegó a tener recitales de piano. Y en 1933 viajó en barco a San Sebastián para exhibir pinturas suyas, que sí son muy naif, y ofrece un recital de piano. Y en su diario, y ahí, en ese viaje, conoció al que fue uno de los amantes que más quiso. Tuvo una relación con él muy fulgorosa y maravillosa hasta donde se sabe. Y este es Eugenio Agassino, que era el capitán de ese barco. Y ella en su diario primero pone, diario de una bella en su primer viaje. Lunes, todas mis amigas vinieron a despedirme. ¡Qué excitación! Martes, ya estamos en alta mar, me estoy divirtiendo mucho. He hablado con el capitán, qué apuesto y galante es. Miércoles, el capitán trata de enamorarme y yo, por supuesto, no lo permití. Jueves, el capitán es un hombre determinado. Me asegura que si no lo dejo besarme, echará a pique el buque. ¡Qué horror, Dios mío! ¿Qué debo hacer? Viernes, he salvado la vida a la tripulación y a 500 pasajeros que estuvieron a punto de morir. ¿Cómo ves, Frida? Así empezó su relación con él. Sí, es una mujer que es fuego definitivamente. Y en ese sentido es en el que creemos que pues tal vez, o sea, sí la podemos ver actualmente con esa situación de que aunque ella tenía unos principios feministas desde muy niña, desde los 10 años o poco antes, finalmente una sociedad, aunque ella se rebelaba y también iba contra viento, también la fue formando en esa carga de lo que ella como mujer debía de cuidar, ¿no? Digo, era también muy intelectual y tenía sus obras, pero también veíamos eso, ¿no? En su pintura me encanta cuando pinta los gatos, porque eso sí me encanta de Nahui Olin, sus pinturas de gatos son muy bellos. Pero en otras tantas es ella en los brazos de un hombre, ¿no? También algunos poemas es como justamente de yo soy la perfecta y todos están ante mis pies. Pues esas cuestiones y que justamente puso ese peso de su belleza como un todo también ella misma, y en el cual también eso la llevó a tener relaciones, lo que ahora llamamos tóxicas, ya que pues justamente con esta intensidad que ella tenía y esta carga también del ego que todos tenemos, pero este amor romántico, decirlo pues, o sea, que ella también aunque decía que era libre y demás, y es algo que buscaba, son estas contradicciones que tenemos como humanos, como humanes, pues al momento de sentirlo fuertemente con alguien, como con el doctor Atele, pues se le venía el diablo, ¿no? Se le venía todo ese amor romántico de tú y yo somos para siempre y tú no vas a ir a ponerme el cuerno y yo también, pero yo, o sea, como que cuestiones nada equitativas, en los cuales él sí le hacía una serie de cosas horribles, sí las hacía,
Pero ella también respondía, en vez de decir, hasta aquí llegamos, ¿no? Ya ni tú ni yo, no hay que hacernos daño a Dios. No, ahí sí era como nos enrollamos y nos enrollamos y nos enrollamos y te amenazo ahora yo con una pistola y ahora tú me corres y así, ¿no? Entonces, creo que de eso también podemos aprender, ¿no? De esas relaciones, como también lo veíamos con Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿no? Que esas relaciones tóxicas donde dices, sepárense por favor, así van a estar más tranquilos. Y que a la historia han pasado como la pareja, ¿no? Súper romántica, cuando dices, no, fue un o sea, sí tendrán sus momentos, claro, pero sin duda hubo muchos más que eran tormentosos. Y ese es un problema también, que tendemos a idealizar esas relaciones y también en el ojo del público es así. Justo estaba leyendo hace poco, bueno, lo voy a relacionar para vasos comunicantes, sobre una de mis artistas favoritísimas, la amo con toda mi alma, Fiona Apple. Y Fiona Apple tuvo una relación con Paul Thomas Anderson, el director de cine, que fue muy cubierta por los medios, ¿no? Cuando fue a mediados de los 90, creo yo. Y todos los veían como esta pareja ideal y era una pareja y fue una relación súper tortuosa, ¿no? Así una cuestión así súper terrible que ella misma habla de ello ahora así como de, güey, neta, fue terrible y se metían un chingo de coca y siempre eran muy intensos y se hacían muchísimo daño, pero no se podían dejar justamente porque nos educan para creer que eso es como pasión y que eso es algo súper chingón. Y ella misma relata una anécdota de que un día estaba ella metiéndose coca con Paul Thomas Anderson y Quentin Tarantino y que ese día dejó la coca porque dice, si un día quieren dejar la coca, estén en un cuarto encerrados con Paul Thomas Anderson y Quentin Tarantino midiéndose la verga, o sea, como hablando de quién es más chingón y de sus pedos y van a dejar las drogas. Entonces, bueno, o sea, eso es como un pequeño extra que se me hace como curioso. Pero de vuelta a lo de Nahui y su relación con Dr. Atle, justamente hay una anécdota que cuenta Dr. Atle de que se habían peleado ese día y se habían ido a dormir. Y él de pronto en su sueño empezó a tener como una pesadilla y cuando despertó estaba Nahui encima de él apuntándole con una pistola directo, ¿no? Encima de él y que dijo, no me puedo, o sea, en la 100. Sí, aquí en la parte de la frente, ¿no? Y que despertó así y que dijo, no me puedo mover ni un milímetro porque pues se puede presionar el gatillo y ella está en una, ahora sí que tiene que estar exaltada para estar en esta situación, ¿no? Así tenerme así. Entonces como que muy tranquilo, no se movió ni nada y que en cuanto ella se relajó y echó para atrás la pistola, él agarró, le volteó la mano por la espalda y se dispararon 5 tiros que quedaron marcados en el piso, le quitó la pistola, la puso abajo de su almohada propia y se volvió a dormir así como si nada. O sea, imagine qué tipo de relación tenían estos dos. Sí, extrema y muy dañina. Después de unos 5 años, como formales, por así decirlo, se separaron también. No es que estuvieran casados, sino que estaban en unión libre o de vivir juntos, pues. Se separaron y ella continuó también con sus viajes, con su producción y sobre todo la pictórica. Como tú dices, tuvo varias exposiciones en vida y hubo un periodo, bueno, no sé si de aquí queramos pasar justamente a este periodo Alenka en el que comienza a caer en el olvido, también porque termina una relación muy importante para ella. Y de ahí empieza a, pues sí, a ser prácticamente una vagabunda en las calles, en la colonia Centro, en la San Rafael, por esas colonias del centro. Sí, pues justamente muere este capitán del que les contamos ahorita sobre el diario que tenía, de una ingesta de intoxicación de mariscos, al parecer, no se sabe, y muere y eso le duele muchísimo. O sea, ella estaba viviendo muy bien con él, viajando por todo el mundo, él la sostenía económicamente y cuando termina esta relación, pues ella se deprime y decide retirarse de la vida pública y sigue pintando y escribiendo y se mudó al centro y vivía en el centro. Se sostenía siendo maestra de pintura en una escuela primaria y tenía una beca que le había proporcionado Bellas Artes y de esa beca vivía. Y se cuenta que lo primero que hacía siempre que le llegaba su dinerito era ir a comer al restaurante fresa que le encantaba, ¿no? Le encantaba ir al cine
iba mucho al cine y era muy común, como tú dices, Free, encontrarla en la Alameda alimentando a los gatitos callejeros de la Alameda. Se creó mucha mitología alrededor de su persona. Se decía que vendía sus fotografías de desnudos cuando era viejita. Se decía que regalaba el amor, si ustedes me entienden, que prendía focos con el solo contacto de sus dedos, que sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un gato, que se le veía en los tranvías viajando con sus gatitos entre la ropa, y un sinfín de episodios que se encuentran entre la ficción y la realidad respecto a los últimos días de Nahui Olin. Y bueno, entonces a partir de entonces sus actos ya fueron encasillados dentro de la locura y ya su libertad resulta incómoda porque ya no es una jovencita haciéndolo, sino una persona mayor. Entonces ya siéntese, señora, ya sabemos, ¿no?, cómo ese tipo de violencia, su sinceridad hiere, su sexualidad ya pues se enfrenta a la hipocresía de los demás y ya, y por eso se recluye. Sí, se recluyó y de ahí hasta este siglo, todavía en 2005 por ahí, 2006, es que quedó en un olvido, ¿no? Mediático al menos. Yo tengo entendido que fue en el 92. Lo que yo tengo aquí es que en 1992 hacen una exposición sobre ella, Blanca Garduño y Tomás Surian, y ahí es donde la reviven. Hacen la exposición que se llama Nahui Olin, una mujer de los tiempos modernos. Sí, ¿en qué año? ¿En los 90? En el 92. Ujú. Pero a lo que me refiero es que este boom que tenía Nahui Olin, que fue vasto pues desde que llegó como niña hasta ser mujer, o sea, ella era la que si hubiera revistas de corazón y por eso de chismes, ella sería como la que siempre encabezaba, como de miren con quién está ahora, y miren lo que hace, y miren la fotografía que sacó, y miren esto, y miren lo otro, ¿no? O sea, hablar bien y mal de ella. También en su obra personal, pues, de escritos y de obra también en vida, pues le hicieron algunas exposiciones, pero de ahí me refiero, hubo como un oscurantismo, o sea, ya no se hablaba de ella como antes, no se sacaba su figura tanto, y más bien era como un ser mitológico, ¿no? De la loca de los gatos, algunas portadas de agendas, por ejemplo, rescataban las fotografías de ella y sus ojos, ¿no? Pero no era como que hubiera profundidad de buscar o saber qué estaba pasando con Nahui, qué nos dejó. Es reciente su rescate también. En el 2018 pude ver una exposición que estuvo en Tacuba, número 8, en el centro histórico, que se llamó Nahui Olin, la mirada infinita, esto en el Museo Nacional de Arte, y estuvo también un periodo relativamente corto, terminó el 9 de septiembre del 2018, y ahí pudimos ver otra vez, ¿no? Obra particular de Nahui Olin. El MAM, el Museo de Arte Moderno, tiene obra de Nahui Olin exhibida actualmente, bueno, en su colección, mejor dicho. También el Museo de Arte Moderno hizo una exposición hace 1 o 2 años sobre mujeres pintoras del siglo XIX. Y también ahí puso algunos, creo que tú y yo fuimos a esa, Alenka. Ahí pusieron algunos cuadros también de Nahui Olin, lo cual me parece importante, ¿no? Que también la estén rescatando, no por las fotografías que otros artistas le hicieron, sino por su obra propia. Entonces, eso me parece importante rescatar de ella. Y también que bueno, o sea, Nahui es una mujer con la que podemos escribir la contradicción de las sociedades, en que si eres muy buena, eres una modosita, ¿no? Y si eres muy liberal, eres una loca, vas por malos pasos. Y es por eso que le quisiera dedicar, si estás de acuerdo, Alenka, para ir cerrando, a Nahui Olin el poema de Sor Juana Inés de Asbaje, o Sor Juana de la Cruz, el que se llama Hombres necios que acusáis, ¿no? Han de conocer algunos de estos, es largo, entonces han de conocer algún fragmento de este poema, pero de eso va, mira, les quiero leer un cachito, a ver si me lo puedo aventar todo. Dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansias sin igual solicitáis su desdén,
¿Por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida Thais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que al que falto de consejo el mismo empaña el espejo y se siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil la enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada la que cae de rogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar, y después con más razón acusaréis la ficción de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Y ahí termina. Entonces, ese es el resumen. A la mujer, como sea, se nos acusa por buena o por mala. Entonces, yo digo, sin caer en un extremo de que nuestra belleza o una sola parte de nosotros nos define, sino más bien es la complejidad en la que nos hemos desarrollado, lo que nos va haciendo como personas, pues seamos libres, ¿no? Más allá de lo que la gente no pueda opinar de nosotros. Sí, y que muchas veces también cada vez tener más claro cómo a tantas mujeres que no se comportan como los hombres esperan, como la sociedad espera, ¿no? También como otras mujeres patriarcales esperan. Es como esto, como locas, ¿no? Esta forma de llamar loca a toda mujer que se sale de las casillas de lo que debe de ser y que es una manera muy cruel de discriminar y que se ha utilizado en hombres y en mujeres, en el sentido de que es bien sabido que tanto las instituciones mentales como las cárceles mucho tiempo han servido para guardar a las personas que no responden al orden social que se espera de ellas, ¿no? Tanto hombres, mujeres y todos en medio, pues ahí es donde se les ha aislado. Y creo que Nahui no es decepción. Sí, o sea, que finalmente se le encasilló como la loca, como la puta, como la fácil, como la musa. Y tal vez mentalmente ella sí, o sea, sí perdió algo de su cordura humana, pues, pero tampoco, o sea, pero no nos vamos por ese sentido literal, sino que también toda una sociedad jugó con el sentimiento, con el sentido de lo que ella era, ¿no? En lo físico. Y eso es algo que yo defiendo mucho también cuando les hablo, o sea, por ejemplo, no me acuerdo, estaba platicando con mi hermano el otro día, creo, o no recuerdo, sobre ciertas veces que se les ha llamado locas a las mujeres en el pasado y que sí, tal vez algunas de ellas perdieron la cordura o tuvieron acciones bastante duras o inesperadas o que todo el mundo dice así, oh, pero pues ¿de dónde salió eso? Eso sí, no me lo esperaba. Es como de, a ver, entiendan que realmente las mujeres han vivido en una desventaja muy cabrona, o sea, no es para menos lo que te ha pasado de que no puedas ser una persona autónoma, de que haya todas estas cosas que se esperan de ti, tanto la maternidad, o sea, eso no es poca cosa. O sea, por ejemplo, cuando se habla del hecho de que
si mató o no a su bebé, que es algo muy fuerte, de alguna manera también la maternidad por imposición es una cosa fuertísima. O sea, es un tema tabú del que no nos atrevemos a hablar, pero es atroz, es de miedo tener que entregar tu vida a un hijo, más porque en esa época tal cual era así. O sea, no había de otra. O sea, si tenías un hijo, ibas a entregar tu vida a él y ya no ibas a hacer otra cosa. Es como tratar de entender a estas mujeres en ese contexto donde, pues claro que, ya me acordé de qué hablaba. Hablaba de esta cuestión de que Freud decía que eran histéricas, ¿no? Y de esta necesidad de masturbarlas para, entre comillas, ayudarles. Y era como de, pues claro que estaban perturbadas. O sea, no es que fuera, no estaban en una situación natural. No, pues es que si eran muy así, pues sí, o sea, está totalmente oprimido, o sea, no es para menos. Sí, realmente la condición en la que la mujer, bueno, hasta la fecha en muchos momentos y sociedades actualmente, pero más en estos años de guerra, posguerra, en fin, a los cuales Freud comenzaba a tratar a estas mujeres de casa justamente. No lo quiero comparar así de brutal, pero es el síntoma, el síndrome que tenemos los animales en cautiverio. Les da este síndrome de zoocosis, que es justamente el comportamiento que tienen los animales al estar en un cautiverio cuando son libres, cuando deben de estar caminando, corriendo, cazando, haciendo su vida. Los encierras en un zoológico para que nada más estén en una reja de 3x3, ¿no? Recibiendo visitas y como tratando de comportarse lo mejor posible, pues terminan mordiéndose las patas, los miembros, terminan animales locos realmente, o sea, sí se les ve una inestabilidad emocional, psicológica a los animales, eh, terminan con comportamientos bastante extraños a su naturaleza. Y eso pasa con nosotros, somos animales, más allá de ser hombre y mujer, somos animales y también, y es lo que hemos visto ahora con el confinamiento, ¿no? O sea, si se nos encierra y no podemos como también reapropiarlo en otras formas más espirituales o de cultivar nuestro ser, pues nos da esta ansiedad, ¿no? De estoy encerrado, no puedo salir, y más si era una mujer de los años 40, 50 y demás, es como de, pues es lo que me toca, ¿no? Mi rol, de que todo esté perfecto, de que mi comida esté perfecta, de que cuando llegue mi hombre yo esté calladita y recibiéndolo, ¿no? Y que todo esté perfecto porque soy una muñequita. Entonces, claro que íbamos a estar como mujeres de esas épocas con síndromes importantes a tratar y que se nos dio esto de histéricas y ahora se dice históricas. Más bien, no somos histéricas, somos históricas. Sí, Pri, a mí me encanta también ese término. Y a mí me gustaría a lo mejor cerrar por mi parte con la reflexión de decir que creo que en el caso de ella, también ser libre tiene un peso muy cabrón. O sea, también ser así tiene un peso muy cabrón y es difícil. Yo creo que lo pintamos así como era una mujer muy libre, muy adelantada a su época, muy así, pero cuesta, ¿eh? O sea, no creo que haya sido sin dolor. No creo que haya sido así o sea, ser valiente al respecto y vivir tu vida así, cuesta mucho trabajo y no creo que haya sido sin dolor, sin esfuerzo, sin juicio, sin querer también pertenecer, porque algo que tenemos las personas es que queremos ser amadas y pertenecer, y el mismo hecho de haber sido consecuente a lo que ella pensaba, y hasta este mismo hecho de los desnudos, no creo que haya sido desde un descaro total, como en el aspecto, descaro lo digo como algo positivo, descaro de eso de quitarte la máscara, ¿no? Sin dolor, sin esfuerzo, ¿no? Sin miedo al juicio y aún así ir más allá de ello y lograrlo y justo como pensar en ella como algo que nos gusta a ti y a mí mucho resaltar en este programa, ¿no? Que estamos llenos de contradicciones y que más bien estamos en esta búsqueda y que sí estamos, como siempre decimos, busca tu pasión y tu ética y las luchas por lo que estás dispuesto a luchar y muere por ello. O sea, muere por ello me refiero a que vivas tu vida así, sabiendo que ese es el destino final. No que te vayas a tirar las vías por ello, más bien como que escojas tus batallas y las luches y las libres, con todas las contradicciones que conlleva y con todo lo que habrá a la mitad del camino. Sí, lo ideal yo creo que dentro de los ideales de un éxito personal, o sea, como nosotros como personas individuos,
es luchar por tus metas, por tus objetivos, por tus creencias y valores, sobre todo, de la forma más coherente. Yo creo que lograr la coherencia en nuestros actos y lo que pensamos y demás es algo pues muy valioso que no todos podemos tener al momento, no es algo que se va construyendo y justamente es cuando te vas dando esos tropezones con las piedras, chin, ya la regué o pero de ahí si te quedas con eso pues nunca vas a aprender, entonces como tropezarte con la piedra, aprender de ella, quitarla para seguir con un camino más libre o tropezarte con otras piedras, pero que sean nuevas y no la de siempre. Entonces, ir quitando poco a poco esas contradicciones para ir teniendo o piedritas o fallos en el camino, para ir teniendo pues una vida de experiencias, sobre todo, y que al final también tengas como, pues como dicen, ¿no? He vivido, confieso que he vivido. Qué bonito, me gusta eso. Pues Sí, Ale. confesamos que hemos vivido, confesamos que este programa lo hicimos para Armanda y para todos ustedes sobre Nahui Olin el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Frida, como siempre es un placer conversar y echar ideas al asador contigo. Sí, Ale, me ha encantado mucho empezar el año con esta mujer que nos la pidieron y que nos pone un poquito en jaque, ¿no? Porque tenemos que saber cómo verla justamente y nos hace reflexionar sobre nosotras mismas también. Así es, Frida. Así es. Ay, pues muchísimas gracias a todas, a todos los que nos estén escuchando en este inicio de año. Les pedimos que por favor consulten los episodios pasados del podcast, porque hay varios que hemos visto que no han tenido muchas escuchas y están buenos, como el de sustentabilidad, ecología, en fin. Entonces, échenle ahí ojito a estos 34 programas que hemos hecho y díganos qué piensan. Escríbanos en redes, en Instagram, Facebook, Twitter, @glitteramargo. De pronto hay algunos que ustedes dirán, ay, pues esto qué puede tener de interesante. Y son los más interesantes. Así que exploren por ahí. Y aprovecharía para decir que también se metan a checar el blog de Frida. Frida, recuérdanos cómo podemos encontrar tu blog. Pues le ponen ahí Central Rebontulet y les va a aparecer. Pero si quieren leer esta entradita de Nahui Olin, le ponen así Nahui Olin Frida Rebontulet y les va a aparecer la liga. Luego tiene fotitos, entonces ahí para que vean el mundo al que se enfrentaba Nahui. Y creo que ahí está algo valioso también en esas fotitos. Pues sí, concluimos el día de hoy. Esto fue Glitter Amargo. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles. Glitter Amargo.